Honorable Presidente y congresistas del Congreso de la República de Colombia, mi nombre es Soledad García Muñoz y es un honor dirigirme a ustedes como relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Relatoría Especial, denominada REDESCA, es la segunda de las relatorías especiales creadas en la historia de la Comisión Interamericana como una oficina permanente y con independencia funcional que tiene como mandato liderar la agenda de la Comisión en la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en todo el continente americano, así como apoyar a los estados, a sus instituciones públicas, sociedad civil, otros actores y a la propia OEA. Agradezco profundamente el espacio que se me concede para dirigirme a ustedes en ocasión de un debate en el cual los DESCA, especialmente el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua o a la salud, entre otros que trabajamos desde el mandato con un enfoque holístico e interseccional con perspectiva de género, se encuentran tan directamente involucrados en el marco del tratamiento de los proyectos de ley acumulados sobre los que versa la presente audiencia. Por un lado, quisiera referirme a la emergencia climática que vivimos, la cual es cada vez más alarmante. Desde la revolución industrial, la temperatura media del planeta ha aumentado al menos 1 grado centígrado y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha subido casi un 40%. Como consecuencia, y en aras de brindar una solución a la afectación a nuestro planeta, 197 estados se reunieron y adoptaron el Acuerdo de París, cuyo propósito es evitar un aumento de la temperatura media global de 1,0 grados centígrados, buscando que en la segunda mitad del siglo las emisiones netas sean cero y que los estados adopten medidas de adaptación a los eventos climáticos que se avecinan. En ese contexto, desafortunadamente, las industrias extractivas tienen considerables impactos en las condiciones climáticas. En varias ocasiones, la Comisión, su REDESCA, tanto, por ejemplo, en el informe sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas de la Comisión, como el informe sobre pobreza y derechos humanos, hemos enfatizado que los vínculos entre el cambio climático y la ocurrencia de desastres ambientales, cada vez más recurrentes, amenazan el ejercicio de numerosos derechos humanos y de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como son las personas que viven en la pobreza o en la pobreza extrema, o las mujeres, o la infancia. La generación de desplazamiento forzado de las personas, el aumento de la desigualdad, la imposibilidad del goce de un ambiente sano y afectaciones graves a la salud de las personas expuestas al deterioro ambiental son cuestiones sobre las que la Comisión y su REDESCA hemos manifestado preocupación, invitando a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales frente a los derechos vulnerados. Adicionalmente, desde la Comisión, desde la REDESCA, hemos visto con preocupación las afectaciones causadas a grupos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad o de discriminación histórica. En los últimos años hemos identificado cómo proyectos de extracción, explotación o desarrollo generan una serie de vulneraciones a la integridad personal, a la salud, al derecho a un medio ambiente sano, de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades campesinas. Hemos identificado la pérdida del control efectivo sobre sus tierras y territorios ancestrales y, por ende, de sus principales fuentes de subsistencia. Cómo esto tiene un alarmante impacto en su derecho a la alimentación y puede colocar en riesgo su existencia misma. Según se ha indicado, los proyectos extractivos pueden traer consigo el aumento de enfermedades y patologías o epidemias antes no presentes entre tales pueblos, así como graves afectaciones al calentamiento global y al deterioro ambiental. Según la Universidad de Cornell, por ejemplo, el aumento del metano en un periodo de 20 años ha tenido un potencial de calentamiento global 86 veces mayor al CO2, cuyo origen deviene en un porcentaje importante de las emisiones del gas del fracking, las cuales constituyen más de la mitad del aumento total de las emisiones de combustibles fósiles. Por otro lado, del monitoreo que hemos realizado desde la Relatoría Especial, hemos observado que de este tipo de actividades se derivan graves afectaciones para el derecho al agua en las Américas, teniendo como consecuencia la contaminación de fuentes hídricas, la falta de acceso al agua para personas y comunidades viviendo en pobreza, o los cortes del servicio de provisión de agua potable.
Todas estas situaciones se ven evidentemente agravadas por el contexto de la pandemia del COVID-19 y en consecuencia requieren una respuesta aún más inmediata y proactiva por parte de los Estados, garantizando la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sus poblaciones, con especial énfasis en los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o discriminación histórica. Siendo así, en el transcurso del 2020, la Comisión y la Redesca hemos llamado la atención de los Estados sobre la apremiante necesidad de que un enfoque integral de derechos humanos y de salud pública sea el eje articulador y central de las políticas públicas para combatir los efectos de la pandemia, otorgándole la priorización necesaria para su protección, con especial consideración hacia las personas que viven en pobreza o en condiciones de precariedad. En la misma línea, siendo que la salud humana está inextricablemente ligada a la salud de los ecosistemas, hemos instado a los estados a fortalecer la protección y restauración del medio ambiente durante la pandemia, estableciendo fuertes marcos institucionales, legales, políticas y programas medioambientales en atención a sus obligaciones de prevenir nuevos daños. En este marco, la aprobación de un proyecto de ley cuyo propósito sería acabar con la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales, prohibiendo prácticas como el fracking, supondría una valiosa medida de protección ambiental, prevención de conflictos socioambientales y el cumplimiento de los compromisos que emanan del Acuerdo de París, como del propio sistema interamericano, y vale mencionar también, por supuesto, la importante opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el derecho a un medio ambiente sano. En toda la región hemos observado cómo el extractivismo sin límites aumenta el riesgo sobre defensores y defensoras del ambiente, la ocupación territorial y las afectaciones a los derechos de las comunidades aledañas a los proyectos, cuyo derecho a la salud, al agua y a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la consulta previa libre e informada, a la propiedad ancestral o el derecho de protección frente al desplazamiento forzado, se ven gravemente amenazados. En la comisión ya hemos tenido la oportunidad de recibir información sobre los impactos que la utilización de la fracturación hidráulica, fracking, tiene para los derechos humanos. Así, en las audiencias públicas celebradas en el 169 periodo de sesiones de la comisión, tuvimos una sobre el tema en que las organizaciones solicitantes explicaron la técnica de fracturación hidráulica, su impacto ambiental y potencial sobre los derechos humanos y el ambiente. Específicamente, ofrecieron información de base científica sobre el alto volumen de agua, la alta cantidad de sustancias, gases y materiales compuestos que se requieren, de los cuales las empresas no siempre proveen información clara y suficiente, por lo cual se dificulta establecer los impactos y mitigar los riesgos de esas actividades. Entre las consecuencias de esta técnica, nos hablaban sobre el incremento en la emisión de gases de efecto invernadero, el incremento de la violencia contra las mujeres y defensoras sociales, la contaminación de las aguas subterráneas, problemas gastrointestinales, respiratorios, cutáneos, hormonales, la alteración de funciones reproductivas, diabetes, algunos tipos de cáncer y daños psicológicos. La comisión consultó sobre la posibilidad de aplicar esta técnica en armonía con la protección del ambiente y los derechos humanos y también se refirió a la importancia de contar con información que incluya perspectivas comparadas para establecer estándares sobre agua, saneamiento y alimentación y más estándares en materia de derecho a la salud. Por lo anterior, resulta pertinente también resaltar el Acuerdo de Escazú y su importancia para la promoción de los DESCA en esta materia. El instrumento firmado por Colombia es una herramienta de gran valor en materia ambiental, recogiendo importantes avances como lo son la implementación efectiva de los derechos al acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación de los estados y la región, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona a vivir en un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible. Con ocasión de este importante debate, animo también al Estado colombiano a ratificar prontamente el acuerdo, dando un nuevo paso así para la protección y garantía de los DESCA en su bello país,
que se caracteriza por tener una carta magna y una jurisprudencia de avanzada en la materia. Dicho tratado viene a cristalizar obligaciones y estándares ya sumamente arraigados en nuestro sistema interamericano, una complementariedad que también debe ser destacada. De la misma manera, esta Relatoría Especial de la Comisión enfatiza el compromiso que tiene cada Estado como parte del Acuerdo de París en realizar una constante revisión de sus contribuciones nacionales voluntarias para evitar el aumento de la temperatura global a fin de que éstas se construyan desde un enfoque de derechos. Al ratificar el acuerdo, las políticas del Estado colombiano, junto con cumplir con las formalidades del mismo, también deben buscar contribuir de manera efectiva a sus objetivos, con el fin de complementar el mecanismo establecido por el artículo 6 de dicho documento. A su vez, insistimos en las obligaciones estatales frente a actividades de extracción, explotación y desarrollo, sistematizadas, por ejemplo, en el informe de 2015 sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas de la Comisión, como en el más reciente sobre pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. Estas obligaciones incluyen la implementación y aplicación de un marco normativo adecuado, el deber de prevenir, mitigar y suspender los impactos negativos sobre los derechos humanos, de prevenir actividades ilegales o el deber de garantizar el acceso a la justicia y a la reparación, entre otros. Asimismo, resulta importante mencionar los estándares recogidos en nuestro reciente informe sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos. En este, que es el primero en su género del sistema interamericano, reafirmamos la relación estrecha entre los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, cuya interacción abarca innumerables facetas y alcances. Por ello, no solo los Estados, al ejercer sus funciones regulatorias, fiscalizadoras y judiciales, sino también las empresas, en el marco de sus actividades y relaciones comerciales, deben tener en cuenta y respetar el derecho humano a un medio ambiente sano y el uso sostenible y conservación de los ecosistemas y diversidad biológica, poniendo especial atención a su estrecha relación con los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales o campesinas. Eso incluye el aseguramiento y respeto, como mínimo, de todas las leyes ambientales vigentes y estándares o principios internacionales sobre la materia, poner en marcha procesos de debida diligencia respecto del impacto ambiental en los derechos humanos y el clima, garantizar el acceso a la información ambiental, los procesos participativos y la rendición de cuentas, así como la reparación efectiva a las víctimas por la degradación ambiental. No solo se debe prestar atención a la dimensión individual del derecho a un medio ambiente sano, también se requiere dotar de efectividad a su componente colectivo, en tanto interés de alcance universal e intergeneracional. Asimismo, se debe dar la debida protección a las características propias del medio ambiente como bienes jurídicos en sí mismos, independientemente de la conexidad con su utilidad para los seres humanos. Por otro lado, la Comisión ha tratado temas vinculados al derecho al desarrollo en diversos informes temáticos y de país, incluyendo nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, en el cual volvimos a establecer que el valor particular del derecho al desarrollo es que éste debe ser sostenible. Para ello, se debe poner necesariamente en el centro de atención el bienestar y los derechos de las personas y comunidades, más que las simples estadísticas económicas o mercancías, teniendo en cuenta que la definición del derecho al desarrollo incluye el derecho a un proceso particular en el que pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su incorporación expresa a los marcos normativos, estrategias y políticas que se den en el ámbito de las empresas y derechos humanos permitirá definir de mejor forma las responsabilidades de los distintos actores involucrados en tal proceso, incluidas las empresas e instituciones de financiamiento e inversión, de conformidad con las normas de derechos humanos, así como vincularlas a estrategias nacionales o globales sobre el tema, como es el caso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conducir adecuadamente la realización de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, en el marco de los procesos de desarrollo y la actividad empresarial, requerirá
fundamentalmente, empoderar a las personas y las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo, asegurar su participación libre, aplicar el principio de no discriminación, así como distribuir equitativamente los beneficios del desarrollo. El crecimiento económico, recordemos, no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general. El derecho al desarrollo, entonces, permite observar cómo estados y empresas cumplen sus obligaciones y si los procedimientos seguidos son coherentes con el marco de los derechos humanos y de protección de la naturaleza. Dicho esto, nuevamente quiero reconocer la valiosa oportunidad que el proyecto de ley en debate representa para el mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y específicamente en materia de DESCA, sobre los derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano, al agua y al saneamiento, o los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, como las generaciones presentes y futuras de Colombia. Con la adopción de legislaciones como la que está en discusión, prohibiendo prácticas contrarias a la renovación energética e innovación ambiental, Colombia está llamada a promover una transición energética justa y sostenible, fomentar el cumplimiento del Acuerdo de París y de los estándares determinados por el sistema interamericano y universal. Por todo ello, saludamos mucho este debate y todas las medidas que, junto con evitar emisiones masivas de gases efecto invernadero, fomentan el respeto y la implementación de acciones reales para la garantía de los DESCA y para la protección de las personas que defienden el ambiente en Colombia, cuya seguridad me preocupa profundamente y a quienes dedico también estos aportes en un debate que sin duda les atañe de manera muy especial. Muchas gracias por su atención.